Primero agradecer a la Fundación Bankinter y a ti en particular esta invitación en fin, que acepto con toda humildad y con todo gusto de participar en este prestigioso foro, ¿no? Cuando escuchaba a Jesús ahora, pues la verdad es que te motiva, impresiona esa visión de los pasos, algunos de los cuales sin ninguna duda se darán. Y decía, ¿qué tenemos nosotros en común con GMV? Pues me quedo con dos datos muy importantes, que es que empezasteis en un garaje, y digo, pues esto nosotros también, y la diferencia más importante pues es que erais muy jóvenes. Y ahí me tocó empezar Atlantis ya con 52 años. Bueno, me planteaba cómo enfocar la perspectiva de una pyme en el abordaje del negocio del sector espacial, y me planteaba si sería apropiado pues, contaros nuestra hoja de ruta, como un proyecto que nace desde el cero absoluto, con una patente de un investigador que es su fundador, Rafa Guzmán, que proviene de la Universidad de Florida, proviene de la astrofísica y además de Estados Unidos, cómo se hace ese viaje, ¿no? Pero creo que probablemente es una historia pues más para contar en un contexto MBA, donde suelo hablar del triángulo finanzas, tecnología, mercado, donde digo, cuando suspendes una asignatura, que normalmente suele ser la F, pues ya no puedes seguir, ya no continúas en la academia y tienes que salir del juego. Y además hay más vectores importantes, como la gobernanza entre socios corporativos públicos y privados, la infraestructura, algo fundamental para saber en qué consiste la atención a la micra, que en nuestro sector existe. La micra existe, esa milésima de milímetro, influye en que las cosas funcionen o no, ¿no? O los recursos, o las personas, ¿no? Las personas y su talento, cómo ese otro vértice del segundo triángulo es uno de los temas clave. En su lugar, pues quiero enfocar mis palabras desde el punto de vista de lo que puede representar la disrupción importante que se está produciendo en este sector. O sea que no me gustaría contradecir en absoluto pues a mis compañeros, que creo que han hecho unas presentaciones pues magníficas, que suscribo al 100%, ¿no? Pero creo que esto complementa otra visión, que es una visión disruptiva. Bueno, el primer elemento es, si repasáramos los datos de mercado que nos ha presentado Javier y viéramos los distintos globos que se generan, muchas veces se cuenta, y está bien contado, desde el punto de vista de qué importante es la industria espacial para mantener este factor multiplicador en toda nuestra economía, cosa absolutamente cierta, ¿no? Hay otra pregunta que podemos hacernos, es ¿quién paga esta fiesta? O sea, ¿por qué existe el sector espacial? Porque hay una serie de actividades económicas que son las que están sosteniendo que existan cohetes, etc. Y mi reflexión es que esta fiesta es digital, que realmente, en su mayor medida, con muy pequeñas excepciones que tienen que ver con presupuestos públicos exploratorios hacia el mundo de la minería, la energía, etc., tienen que ver con transmitir, tratar, capturar, procesar datos. Datos de telecomunicaciones, datos de observación, y que son básicamente esos 130.000 millones como primer globo que planteaba, los que están movilizando a toda nuestra industria. ¿Y qué está pasando con esta factura? O sea, ¿qué está pasando con estos señores que pagan el cheque, ¿no? ¿Ese negocio está yendo para arriba o está yendo para abajo? Bueno, pues es fácil contestarlo. Esto es un mundo digital. Preguntémosle a Bankinter la importancia que tiene la tecnología para el banco. Pero hagámosle una segunda pregunta, que es ¿cuál es su presupuesto este año con relación al año anterior? O hagámoselo al Banco de Santander. Y en general lo que descubriremos es que los presupuestos de la vieja IT son deflacionarios, pero de manera importante. O sea que se están invirtiendo 10, 20, X% menos. Y que probablemente los que vivimos de la tecnología tenemos que inventarnos cada vez más rápido nuevas formas de sostenernos, ¿no? Porque vivir digamos, de esa venta de tecnología es una actividad, un negocio noble, pero muy duro. Otro elemento que yo creo que es importante es que esta
esta debilidad, entre comillas, proviene de una cuestión fundamental, sobre todo para el mundo de los más grandes satélites, que es que el espacio era la solución para la conectividad global hace todavía muy poco, ¿no? Pero hoy el mundo se va amallando y aparece un competidor muy directo que es el cable. El cable está desplazando una buena parte de la actividad satelital de telecomunicaciones, ¿no? Que es datos y broadcast de televisión, como temas más importantes. Y entonces en el mundo desarrollado eso es, primero, deflacionario en precio y segundo, deflacionario en cantidad. Cada vez hay menos sitios que son susceptibles, me estoy hablando sobre todo del mundo desarrollado. Por supuesto que podemos hablar de otros 2.000 millones de habitantes que todavía no tienen conexión, ¿no? Para los que están surgiendo nuevas formas como el 5G y la constelación OneWeb que se comentaba, que no va a ser la trayectoria anterior, sino que va a ser una trayectoria totalmente nueva y disruptiva. Entonces, en definitiva, lo que estamos viendo es que desde el punto de vista de una pyme, ¿no? Más que contar, como digo, cuál es nuestra hoja de ruta, lo que me gustaría es ver dónde se producen las fracturas de la disrupción para poder ir metiendo las manos y los pies e ir subiendo esa trayectoria de supervivencia y hacia el éxito, hacia el crecimiento, que consiste precisamente en aprovechar en tu favor esas mutaciones y cambios importantes que se están produciendo en el mercado. Bueno, no todo es mercado. Quiero poner esta gráfica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO, que nos vienen a decir que el espacio tiene mucho que ver con una buena parte de estos objetivos que están aquí mencionados, ¿no? El agua, los recursos naturales, o sea, el desarrollo humano en general va a estar fuertemente apalancado en lo que hagamos con el espacio, en lo que hagamos bien y lo que hagamos no tan bien. O sea que el espacio claramente es un entorno que tenemos que aprovechar y cuidar para cumplir estos objetivos de UNESCO. Bueno, pues económicamente lo que ha sucedido es que los grandes satélites han caído un 80% en ventas, que estamos moviéndonos en el entorno de 4 satélites, cuando se movía el mercado en el entorno de 25, en grandes cifras, pero sin embargo en el otro lado del columpio se ha producido el golpe impresionante, donde se ha multiplicado por 3 el número de lanzamientos el año pasado, hasta 310. Se ha multiplicado por 3. 310 satélites en los 1.900 que nos comentaba Javier que están volando es una barbaridad. O sea que vamos a movernos en cifras que van a multiplicar el parque de satélites hoy activo de una manera impresionante, ¿eh? O sea que cuando estamos hablando de cambio, estamos contándolo simplemente en 4 cifras que vienen de atrás. O sea que, bueno, hay que intentar que uno le pille el viento con la vela bien puesta en la dirección en la que quiere ir, ¿no? Pero que claramente esa dirección fundamentalmente del mundo de lo pequeño, pues es la que está en este momento soplando, y la otra, no porque esta compita mejor, sino porque hay un mercado que lo sostenía que ha caído, pues está funcionando peor. Eso tiene muchas más implicaciones económicas. El modelo de negocio de una esquina es un satélite de cientos de millones, normalmente, que tarda 5 o 6 años en construirse, que debe financiarse en esos 5 o 6 años en hitos de construcción, hasta que finalmente se lanza y uno ha terminado de pagar esos cientos de millones completos, en la esperanza de que pueda amortizarlos en los N años siguientes, pues vendiendo esa capacidad de servicio que uno ha adquirido en esa inversión. Ese modelo CAPEX que hemos visto en otros sectores es un modelo duro para los clientes, ¿no? Cuando cambiamos a un modelo en el que esos cientos de millones se convierten en unos pocos millones o muy pocas decenas de millones, lo vamos haciendo todo más fluido y las inversiones que tenemos que realizar pues son de 8, 10, 12 y las tenemos que hacer de manera frecuente. Es decir, estamos moviéndonos mucho más al mundo del OPEX y ajustándonos cada vez más a lo que el mercado nos va dando en desarrollo tecnológico en cada instante. O sea, es algo mucho más tranquilo, mucho más relajado para los clientes y fácil digamos, de adaptarse. Por eso, este cambio de columpio ha sido pues probablemente mucho más brusco de lo que nadie esperábamos. Bueno, ¿cómo una compañía aprovecha estas fracturas o este cambio importante que se está produciendo en el mercado? Pues yo propongo cuatro elementos de reflexión. El primero es la configuración de plataformas. Fijaros que
podemos repasar muchos sectores de la economía, en particular los más digitales, donde el mercado ha dado para uno o para dos y no se ha acabado el resto de jugadores de manera importante, ¿no? O sea que cuando hablamos de buscadores o hablamos de grandes plataformas de alquiler de viviendas o hablamos de movilidad con vehículos, tenemos una, dos, tres compañías, o sea, algo muchísimo más concentrado con desarrollos muy rápidos e importantes. Entonces, bueno, no sabemos si esto es exactamente lo que va a pasar, a pesar de que hemos dicho que el que paga esta factura la paga por explotación de datos y, por tanto, bastante contaminación, entre comillas, con el mundo digital vamos a tener que tener. Entonces, el primer elemento es ¿qué está pasando? ¿Se están configurando posibles plataformas a futuro que vayan a orientar este tipo de estructuración del mercado? La segunda pregunta es el mundo de los datos en general. O sea, dedicarnos a reflexionar un poco sobre cómo son esos datos, cuántos son, con relación a otros datos que estamos manejando y qué problemática representan, ¿no? Este mundo de Big Data relacionado con el espacio. El tercero es el territorio como lugar de movilidad, que creo que es un elemento no suficientemente desarrollado, que está solo empezando en este momento. Y el cuarto, lo que yo llamo liquid engineering, que tiene que ver con la rapidez de acontecimientos y la necesidad de que nos adaptemos al entorno de cambio mundial a una velocidad parecida, ¿no? Porque, como decía Michael Porter, si mi empresa cambia a una velocidad inferior o notablemente inferior a como está cambiando mi entorno, más tarde que temprano terminaré fuera de mercado. Por tanto, tenemos que reflexionar qué está pasando con el mundo, qué está pasando con este conjunto de sectores y qué estamos haciendo nosotros, qué está haciendo España en particular en esta adaptación, si está yendo mucho más lenta que la media europea, mucho más lenta que Estados Unidos o que otros jugadores, o está yendo a una velocidad similar. Porque ese gap de velocidades va a ser el que marque qué es lo que nos va a pasar. No necesitamos ser gurús para saberlo, simplemente nos basta sacar la foto de la intensidad de cambio que podemos estar planteando. Bueno, y decía, finalmente, para intentar concluir de todo esto hacia dónde nos lleva y qué es lo que podemos formular, ¿no? Porque creo que si no terminamos de explicar una hoja de ruta un poco concreta y positiva, pues de nada nos vale hablar de disrupción y marcharnos. Bueno, pues esta configuración de plataformas ha sido importante el año pasado. O sea, este gráfico de OneWeb lo he visto ya 3 veces en todas nuestras presentaciones, ¿no? Y realmente representa un cambio de paradigma en la forma de aportar telecomunicaciones, con 900 pequeños satélites, que son un gran reto para la gobernanza del espacio, para, por supuesto, las compañías de telecomunicaciones, que va a pintar los grandes operadores de telecomunicaciones si estas redes empiezan a hacer la función completa de la parte más demandante, que es la de los móviles, ¿no? Y ahí, bueno, pues se ha posicionado Airbus con su operación en Estados Unidos. Está Maxar, que también ha hecho otro gran ejercicio de verticalización en Estados Unidos, y al final los que han tomado las riendas han sido precisamente los de los datos. O sea, Digital Globe es la compañía que en este momento, pues su nuevo CEO proviene del mundo de los datos y ha integrado pues, digamos, al tradicional fabricante de satélites, que era el líder mundial, que era Loral, y que ahora está pues, embebido en esta nueva estructura junto con otras 2 compañías más, ¿no? Tales que aquí le tenemos a Eduardo, pues también ha tenido su estrategia TAS, Thales Alenia Space, en Estados Unidos con Black Sky. En definitiva, se están articulando constelaciones de muchas decenas de satélites. Curiosamente, es la industria, la gran industria, la que ha actuado y ha tomado posición en la pequeña, o sea que es probablemente la oferta la que está conectando los 2 lados del columpio, no tanto los clientes que se han pasado de los grandes a los pequeños, sino que es probablemente la necesidad, quizás es un juicio de valor por mi parte, de la caída de un determinado mercado y la esperanza de que en otro mercado pues, aparezca la solución para seguir continuando el mismo, ¿no? Son inversiones muy grandes, o sea que esa es una de las primeras características. Estamos hablando de cientos de millones que se han hecho muy rápidas, o sea, son decisiones que se han tomado en pocos meses, que no se han hecho con un cliente anchor que haya sido el que haya demandado,
o sea, que tienen una dosis de riesgo importante, que pueden, o sea, creo que son apuestas lógicas y que no todas saldrán bien, pero que seguro que algunas de ellas saldrán y configurarán, y esto, como digo, configura un mundo de plataformas, ¿no? Y bueno, pues están apalancadas en los fondos de capital riesgo de Estados Unidos y, por supuesto, una labor del gobierno que está por detrás, que compra y sostiene pues, muchas iniciativas que a su tercer o cuarto paso empiezan a tener ya contratos que, digamos, que les ayuden a competir internacionalmente. Bueno, os cuento otro caso que es el nuestro, ¿no? En el que estamos planteando, bueno, una aproximación a la plataforma, pues estamos trabajando en una alianza, en este caso es con Telespazio, y con nuestros accionistas, en la que precisamente lo que pretendemos es un modelo distinto, porque está centrado en cliente, o sea que lo que pretendemos es que haya un cliente ancla, que sea de alguna manera el que traccione el negocio. Está basado en un conjunto de socios en un ecosistema, o sea que no es de alguna manera una sola mano, que como pudiera ser el caso de Maxar, ¿no? Sino que es un conjunto de actores. O sea, Satlantis engloba pues, a Everis, a Telefónica, como accionistas, y que en este digamos, conjunto total ofrece el servicio completo. Y curiosamente, pues lo tenemos en España. O sea, que es un caso que está en España, también en Estados Unidos. También tenemos una filial allí, pero es una, digamos, diría yo, modesta respuesta a la configuración del mundo de plataformas que hoy se está fundamentalmente configurando en Estados Unidos. El segundo elemento son los datos en sí, ¿no? Que están poco presentes probablemente pues, porque tenemos una industria muy verticalizada, tan verticalizada que normalmente un satélite necesita su propia antena y tiene uno que estudiar dónde vamos a bajar los datos, tenemos que montar una antena en este punto y lo tradicional hasta hace muy poco era que uno se construyera pues, toda su arquitectura de solución que necesitaba, ¿no? Yo en muchas ocasiones pongo el ejemplo del sector del automóvil. En mi ciudad, en Bilbao, en los años 50, pues teníamos 5 fabricantes de automóvil, que han desaparecido todos, pero teníamos a Lube de motos, teníamos a Gobo Móvil, que igual alguno recordaréis ese coche que se entraba por el frontal con el volante. Había una licencia de Topolino, que también se estaba haciendo, otra de Lambretta, y en general eran industrias que se fabricaban sus carburadores, sus frenos y hacían sus componentes para sacar el coche adelante, ¿no? Hoy la industria del automóvil ha cambiado en dos cuestiones fundamentales. La primera es la estructuración por tier, o sea que al final hay especialistas que han profundizado y han llegado al céntimo, ¿no? En la eficiencia, como no puede ser de otra manera, en el sector más eficiente del mundo, el automóvil, de producción del conjunto de partes, multimarca, y la segunda es la infraestructura. Se ha desarrollado una infraestructura que nos permite que hoy circulen pues, un volumen impresionante de coches, miles de veces más que en los años 50, y además haya pues, probablemente un número menor de muertos. O sea que estos dos factores van a pasar. Bueno, los datos que genera aquí os he puesto el caso de una constelación con la que estamos trabajando, nos está generando 50 petabytes en toda su vida. Más o menos es como, más o menos para hacernos una idea, es del orden de 1 petabyte por pequeño satélite y año. La producción de datos que genera. Cuando le preguntamos a Telefónica cuántos datos gestiona al año, pues puede estar en un orden de alguna decena de petabytes. O sea que esto enfrentado a lo que nos va a generar el mundo de los pequeños satélites dando vueltas, es una ingente cantidad de datos. Y por eso yo soy optimista con relación a los grandes, porque se va a generar una infraestructura necesaria para poder operar de forma independiente del satélite, o sea, como infraestructura compartida por muchos o por todos, pues el mundo de la comunicación de alta capacidad fundamentada en los geoestacionarios y en altas capacidades de comunicación, probablemente vía láser, que den servicio a todo este enjambre de pequeños satélites que se muevan, ¿no? O sea que ese gran volumen de datos, pues lo que probablemente nos trasladará es la necesidad de una infraestructura del espacio para el espacio. Bueno, el siguiente factor creo que es el territorio. El territorio, que es el lugar en el que ocurre la movilidad. O sea,
pensar en el coche autónomo que está aquí a la puerta de la esquina, que sabemos que en Pittsburgh están haciendo pruebas reales con coches. El pensar en un mundo de Smart Cities donde las necesidades de captación de datos, no solo de telecomunicación, sino de propia observación, de medición de partículas en suspensión, de movimientos de personas, coches, etc., de seguridad, ¿no? No se tiene en cuenta en el factor territorio, parece como un absurdo, ¿no? Hoy hay un cierto divorcio entre los que nos dedicamos a la observación y que lo que estamos haciendo es, entre comillas, enviar fotos, ¿no?, o imágenes multiespectrales, mejor dicho, de territorio, y los que se dedican a los datos y están en el mundo del IoT, en otro tipo de cuestiones. Pues probablemente vayamos hacia un mundo en el que la aplicación que hoy trabaja cualquier sector, imaginemos el sector del automóvil, se pondrá en contexto con otros datos de observación que suceden alrededor de esos datos de gestión de una determinada compañía. Yo me pregunto, ¿no pensamos que a Ford, que está fabricando los Fiestas en Almusafes, le interesará saber qué pasa con los Polos en Landaven o qué pasa con los Ibizas en Barcelona? Que los puede mirar en la playa todos los días y saber si realmente los colegas o los competidores están fabricando a saco o están más bien retenidos, ¿no? Por poner un ejemplo cualquiera. O sea, pensemos en compañías de seguros, su forma de peritar un daño, su forma de cuotar una póliza, si lo que tienen es a diario, de una manera ágil y fácil, no por supuesto vía comprando un satélite, sino vía conectándose a un servicio, los datos relevantes de los eventos que están sucediendo relacionados con su territorio. Lo que pasa es que tenemos que recorrer una escalera notable hasta llegar a ese punto en el que estos datos formen parte de las decisiones de cualquier sector de la economía pública o privada, ¿no? No solamente la seguridad. Y, por supuesto, pues esto tendrá un cascarón que tendrá que ver con las plataformas verticales que proporcionan ese tipo de servicios integrados con el resto y con el conjunto de aplicaciones. Bueno, y finalmente, para que todo esto suceda, es necesario que suceda económico, que suceda rápido, que de alguna manera se superen los paradigmas de que los proyectos no pueden durar 5 años, no pueden tener una cierta metodología de especificación, no podemos esperar a que un componente esté probado con una herencia de vuelo para poderlo utilizar, porque habrán pasado 4 años y cuando lo vayamos a utilizar, el siguiente componente que está saliendo de la industria tendrá una capacidad 10 veces mayor que el que yo acabo de instalar, porque me lo acaban de homologar. O sea, esta velocidad tiene que transformarse, tiene que reventarse y tiene que hacerse, como digo, mucho más líquido. La verdad es que el adjetivo líquido tiene su aquel, ¿no? Porque líquido y liquidar tienen su relación o sea, tiene su peligro. Y sobre todo tiene su peligro para el que está haciendo, se está ganando la vida de una manera profesional, ¿no? Es decir, como que ahora vienen estos y están utilizando una electrónica que se llama COTS, una electrónica que es industrial, que no es de espacio. Y digo, oiga, pero yo la he radiado el fin de semana pasado en Sevilla y tengo aquí los test en los que me ha funcionado. Venga, ¿no? Claro, si yo lo tengo que embarcar en un satélite de 200 millones, yo no hago eso. O sea, es que todo tiene lógica. O sea, ¿cómo me voy a arriesgar yo a que finalmente esto no funcione? Ahora, si yo lo meto en una dinámica de que lo meto en un pequeño satélite de pruebas y 6 meses después lo meto en otro satélite de 9 millones y después tengo una dinámica en la que he lanzado una constelación de N, pues me empiezo a sentir cómodo, como Volkswagen se siente cómodo con los frenos o con los coches que no necesita probar cada uno de ellos en una atmósfera de desierto para saber que funcionan. Ha homologado la tecnología y a partir de ahí replica, ¿no? O sea que esto está inventado, esa estrategia industrial está inventada y probablemente hay que adaptarla al espacio con un determinado formato. Pero esto es lo que la nueva industria trae. O sea que es precisamente utilizar ese tipo de componentes disponibles en el sector industrial, ¿no? Los proyectos tienen que durar 1 año, no pueden durar 6, porque si no duran, o sea, si duran poco, yo le puedo hablar a un cliente de lo que puedo hacer para él y puedo realmente empezar a colocar al cliente en el centro. Si tengo que esperar 5 años, diré, primero tendré que invertir y tendré que aguantar para ver si soy capaz después de vender servicios con lo que acabo de hacer. Porque no le puedo contar a Repsol que voy a tardar 6 años en finalmente darle una solución para ver dónde puede perforar pozos, ¿no? Digo, pues cuando tengas algo, ven, cuéntame y dime dónde puedo perforar y yo te pago el servicio. Si el proyecto es un proyecto rápido, puedo hacer muchas incorporaciones de lo que el cliente me pide, ¿no?
O sea que este es el cambio más importante, que es poner al cliente en el centro. Y por supuesto, pues puedo empezar a moverme en soluciones as a service tan de moda en cualquier sector que me intentan compaginar, por un lado, cómo rentabilizo yo una inversión que siempre tendré que hacer upfront, con un cierto compromiso de mercado por el cual yo me atrevo a hacerla, ¿no? Etcétera. Bueno, estos son los 4 factores de disrupción y yo creo que, como os ponía al principio, creo que lo que nos tienen que llevar es a un ecosistema. O sea, creo que la solución final es un ecosistema de colaboración en el que hay socios especialistas, que Satlantis los tiene, en determinados aspectos, que de alguna manera construyen esa escalera de valor desde nuestra especialización en este momento en cámaras de observación espacial miniaturizadas de alta resolución hacia la prestación de un servicio a través de una plataforma en la que podemos decirle, pues eso, a Ford cuántos coches está fabricando su competidor o hacer una prevención de tsunamis. O sea, creo que la palabra mágica es ecosistema. Y esto es algo que está al alcance quizás de más industria, del poder apostar por este tipo de aproximación de agregación de valor en colaboración. Bueno, pues muchas gracias.